voy a empezar a compartir la presentación. Hoy más tarde, sin falta, les envío todas las presentaciones. Permítanme, que necesito cargar. Ahí está el punto otra vez. Bueno, se recordará que estábamos hablando en las clases anteriores, en la clase anterior, sobre lo que es las limitaciones, la aplicación de estas leyes extranjeras o por qué la propia normativa internacional ha permitido que podamos tener limitaciones ante las leyes extranjeras. Hablábamos de la teoría de la calificación, la teoría del reenvío. ¿Cuáles son las formas de el reenvío? Es una clase, es ante un conflicto de formación negativa. Y les refería cuando había reenvío en primer grado, segundo grado, tercer grado, y cómo podíamos utilizar este reenvío. Me voy a empezar a grabar. Entonces vamos a darnos cuenta que ante el reenvío hemos hablado de que había en primer grado, segundo y tercer grado, y cómo también este reenvío qué caracterizaba cada uno de estos reenvíos. También estábamos viendo que hay argumentos siempre en contra y a favor de cada una de las teorías en derecho o de las doctrinas que han nacido a la vida, que han sido proporcionadas por doctores en derecho, siempre van a haber personas a favor y en contra. Y el reenvío no es la excepción. Por ejemplo, los argumentos en contra del reenvío se han basado, por ejemplo, en que es un poder soberano, que en el poder soberano de los estados no debe admitir que las legislaciones extranjeras les indiquen a estos estados que en base a su soberanía qué conducta seguir en la administración de justicia. Ojo, y esta la hace de Spagnet, un conocido jurista. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que estamos hablando, aunque no me van a dejar mentir, que de unos años para acá muchos políticos en algunas situaciones hablan de esa famosa soberanía y que debemos luchar por la soberanía, de no aceptar que otras legislaciones nos ingresen a nuestro país o otros países nos impongan lo que piensan y lo que sienten. Estoy de acuerdo que la soberanía nos hace como ciudadanos, como Estado, como juristas, tener un ámbito jurídico, espacial, político, económico, porque no podemos dejar de decir que una constitución política tiene un elemento normativo, tiene un elemento jurídico, tiene un elemento social, tiene un elemento económico y, claro, político, en cualquier momento histórico. Pero ¿qué es lo más importante? No solo ver estos elementos históricos, sociales, jurídicos, sino que también nos demos cuenta que aunque existen todos estos elementos socioeconómicos, políticos, culturales, sociales, tenemos que darnos cuenta que también no somos nosotros los únicos que tenemos la tierra. Entonces, que tenemos que convivir y que tenemos que, como en toda norma jurídica o en todo derecho, establecer hasta qué lugar o hasta qué momento llega mi derecho y en qué lugar o en qué momento nacen los derechos de otras personas. También
tenemos que tener cuidado que esa soberanía muchas veces no nos implica que vamos a hacer todo lo que queramos. ¿Por qué? Porque en esa normativa internacional o en esa convivencia internacional para tener buenas relaciones internacionales o el comercio, como les decía anteriormente, Guatemala, somos un país que tenemos un comercio muy fuerte. Exportamos muchas cosas, productos artesanales, productos de la agricultura, y exportamos muchas cosas. Entonces no podemos decir, mire, yo no quiero hacer caso, no voy a aceptar una normativa internacional porque yo puedo vivir solo. Entonces yo les pregunto realmente, compañeros, ¿cuántos de ustedes me pueden decir que Guatemala, sin recibir los productos que exporta, sin realizar las exportaciones, ni realizar importaciones, podríamos sobrevivir y aislarnos de toda la comunidad internacional? O decir, mire, ya hemos endeudado tanto al país que ya no queremos seguir pagando lo que nos ha prestado el Banco Interamericano de Desarrollo o los diferentes bancos, y desde hoy decido no pago, y entonces yo me soy un país autosostenible. ¿Pudiéramos decir esto? A ver, no, porque difícilmente no producimos vehículos, pero sí importamos, no producimos, bueno, creo que Tropigas hace algunos años hacía alguna, que es una empresa guatemalteca, hacía algunos tipos de refri, alguna estufa. Entonces podríamos tener ciertos elementos que podríamos producirlos, pero no todos. Entonces, ese es el cuestionamiento ante la famosa soberanía, en que dicen, no, no debemos permitir o eran las situaciones en cuanto al reenvío, o por qué se han ido en contra. Pero también la INE dice, en eso sí estoy de acuerdo, que el reenvío sí puede ser un círculo vicioso del cual es difícil salir. ¿Por qué? Porque como vimos en la explicación, el reenvío es cuando un Estado considera que su normativa, tanto material, formal y adjetiva. Acuérdense que cuando estamos hablando, siempre hablamos que en el derecho siempre hay una parte sustantiva, que es donde se dan toda la normativa de los derechos que tenemos. Código penal, código civil, eh, son eminentemente código mercantil, es una parte sustantiva. Ahí están las normativas, el supuesto de hecho y la consecuencia de derecho. Y las procesales, que son los que cómo se van a ejecutar o cómo voy a hacer viable estos derechos que me corresponden. Entonces, ¿a través de qué proceso? Y yo les iba a decir, en el Código de Trabajo también tiene una parte, eso es lo más interesante, el Código de Trabajo tiene una parte sustantiva y tiene una parte procesal. Y sí comparto hasta cierto punto que el reenvío en determinado momento puede ser un círculo vicioso para los estados, como lo ha dicho el jurista Lainer. ¿Por qué? Porque si yo considero, yo he estado en Guatemala, el juez dice, me comento, no soy competente para conocer este hecho que me está planteando un extranjero, me inhibo de conocer y considero que él debe plantearlo en su país, lo manda a su país y su país dice, no, un momento, cuando yo veo la normativa, tiene que regresar a Guatemala, porque hay una norma sustantiva que me dice un material que tiene que regresar al país que me lo reenvió. Pero imagínense, se lo vuelven a enviar y el juez guatemalteco lo vuelve a enviar, sí puede concebirse como un círculo vicioso. Y peor aún, si lo manda de Guatemala a Francia, de Francia a Bélgica, dependiendo cuál es la normativa que consideran. Y va a andar así, ¿cuál es la seguridad jurídica? Mañana la veo, ¿verdad? La seguridad jurídica que tienen las personas. ¿Cómo van a ejercer sus derechos si no hay una seguridad jurídica de cómo se vaya a dar? En eso sí estoy de acuerdo. También indican que confunden las leyes extranjeras que pertenecen al derecho internacional con las leyes internacional privada, con las leyes que corresponden al derecho interno.
¿Por qué? Porque muchas normas del derecho internacional privado van a estar dentro de la normativa del derecho interno. Por ejemplo, el Código de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante va a estar dentro de la normativa internacional. Pero también recuérdense que muchos convenios son aceptados, ratificados y se promulgan en una ley guatemalteca. Y habida cuenta, ustedes pueden buscar el Código de Derecho Internacional Privado y está incorporado a nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, Leibniz consideraba esto. Ahí no estoy tan de acuerdo, pero él y considera también que el resultado del estado en donde se radique el litigio, que esto argumento que el reenvío va a depender en qué país se está pidiendo o se está litigando un caso, se está planteando ante el juez. ¿Por qué hablamos de litigio? Porque cuando yo acudo a un órgano jurisdiccional y busco la normativa procesal o adjetiva, voy buscando que un juez someter mi proceso ante un órgano jurisdiccional que está guiado por un juez y que el juez, que ese famoso adagio que todos ustedes deben de conocer y muchas veces citamos, incluso la Corte Interamericana cita, Iuris Nobis Curia. Ahorita se lo voy a escribir para que lo puedan tener. Voy a borrar. Mírame aquí. Ese me dice que no me entiende mi letra de carta. Entonces quiero ver si están viéndolo para que lo puedan poner. Siempre lo va a escuchar y en algunas audiencias les va a pasar que les digan, el juez conoce la ley. Bueno, hagan de cuenta caso que es un punto. Si no, se lo voy a mandar porque se ve horrible, le soy sincera. Qué mala. Se lo voy a poner en la presentación mejor. ¿Por qué? El juez conoce la ley porque aquí no se ve bien. Se lo voy a mandar, incluso la Corte Interamericana últimamente lo pone en las últimas sentencias que he estado viendo, lo ha estado poniendo. Entonces el juez conoce la ley. Vamos a darnos cuenta de que se supone que si los jueces conocen la ley, pues tienen que aplicar este concepto. Entonces, como el juez conoce la ley, le sometemos al arbitrio. Por ejemplo, si es un proceso civil, yo tengo una pretensión soy el actor civil y demando a otra persona, a un extranjero posiblemente, o a una persona o derechos que van a ser ejercidos en el extranjero, o soy extranjera y demando a un guatemalteco para ejercer esa acción civil, una pretensión. ¿Qué es lo que quiero? Que el juez declare que lo que yo estoy pidiendo es correcto. ¿Qué es lo que puede pasar también? Nosotros como guatemaltecos podemos demandar en una relación jurídica a un extranjero y este extranjero, al verse demandado, acude ante el órgano jurisdiccional y decirle, mire, señor juez, la licenciada o la maestra Gretel Miranda me está demandando por tales y tales situaciones. Sin embargo, cuando él contesta la demanda, indica,
no considero que la norma que ella está utilizando sea la adecuada conmigo. ¿Por qué? Porque yo nací en el extranjero y hay una norma en el extranjero que ante la situación que nosotros tenemos debería de aplicarse tal norma. ¿Qué es lo que correspondería hacer? Pues el juez, ahí es la teoría en derecho internacional privado establecido. El juez conoce todas las leyes o puede conocer todas las leyes nacionales. Ahora les podría decir, podrán los jueces, yo conozco jueces muy estudiosos y fiscales muy estudiosos, abogados muy estudiosos, que tienen 2, 3 maestrías, doctorado y se la pasan siempre estudiando. Pero podemos realmente conocer todo el ordenamiento jurídico o podemos conocer parte del ordenamiento jurídico. Y ante esto, se considera que siempre el juez conoce la ley, pero hay algunas leyes extranjeras que no las va a conocer. Oye, güey. Ya. Entonces, el juez no va a conocer, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo como extranjero, o el extranjero puede decir, mire, no me aplica esta norma jurídica, la que me aplique es otra, y solicito al señor juez que se me acepte esta norma jurídica para que tenga cumplimiento, lo vamos a ver posteriormente, pero para que se pueda aceptar esa norma jurídica, tengo que traer el documento del texto legal que pretendo que se use en ese juicio, el cual debe de venir ratificado o por 2 abogados que estén colegiados activos en ese momento del país que sea. Y no solo me pide eso, la normativa nacional está en la ley del organismo judicial, también lo acepta el Código de Derecho Internacional Privado, sino que también debo de el documento decir, bueno, cuál es la norma jurídica que yo pretendo que se utilice, pero también debe decir cuáles son o cómo lo ha interpretado más en esos países donde hay jurisprudencia, cómo se ha interpretado por las cortes de ese país, cuáles son los alcances, la vigencia, porque imagínense que le traigan una norma jurídica que ya fue derogada y que se fue abrogada o derogada en su país, recordándoles que la abrogación de conformidad con la teoría y principios generales del derecho, la abrogación corresponde a que toda una ley deje de tener vigencia. Y la derogación es cuando uno o varios artículos o parte de la ley pierde su vigencia. Sin embargo, si ustedes ven nuestros padres de la patria, cuando promulgan y dejan sin efecto una ley, derogan. Pues no saben estos elementos esenciales en derecho. Pero eso es lo que deben de saber. Entonces, si como el extranjero viene y está pretendiendo la aplicación de un derecho, debe de hacerlo valer de esta forma. Por ejemplo, los argumentos a favor del reenvío vienen a ser la contraparte de lo que han dicho estos especialistas en derecho, doctores en derecho, que hacen una crítica hacia el reenvío. Y, por ejemplo, vienen y los que argumentos a favor dicen, no hay sumisión de soberanía. No puede decir un Estado de que cuando aplica o le reconoce el derecho a una persona extranjera, se está sometiendo su soberanía a la soberanía de otro Estado. Lo que hace el derecho internacional privado es indicar cuándo una ley extranjera debe de regir una relación jurídica determinando el estatuto personal del extranjero. Es decir, determinando cuál es la ley que se debe aplicar a este extranjero o dónde es que vivía y entonces por qué hay que reconocerla esta normativa jurídica. Otra cosa, la teoría responde al objeto del derecho internacional privado, que es determinar en qué circunstancias debe aplicarse una ley extranjera a un individuo determinado. También continúan diciendo los que están a favor que desde el punto de vista práctico es una teoría aceptada por los tribunales de los países de todos los continentes. Es decir, los 5 continentes han aceptado esta teoría. Y el artículo 7 del Código de Derecho Internacional Privado indica no se admite el reenvío, sin embargo, tampoco le excluyen. Entonces, esta figura, eh, muchos me dirán, incluso siempre dicen mucho que la Constitución dice que yo puedo hacer todo lo que no esté prohibido.
Tal vez me estoy equivocando y están los primeros artículos. Algo así está esta norma. Es una norma ambigua, porque dicen no se admite o no se debía de admitir para que no se quedara esa inseguridad jurídica que va de un país a otro y de un país a otro. Y que en determinado momento debe de un país hacerse cargo y conocer lo que se está cometiendo, lo que se está sometiendo a su conocimiento. Por su parte, el artículo 24 de la ley del organismo judicial, si nosotros leemos, por favor, si alguno tiene la ley del organismo judicial, le voy a pedir que lo lea, y el artículo 7 del Código de Derecho Internacional Privado. La ley del organismo judicial excluye la aplicación del reenvío al aplicar la ley del domicilio. Entonces, por favor, me pueden hacer favor de leerme ambos artículos. Tenía un profesor que me da clases a veces de doctorado. El artículo 7 del Código Internacional de Derecho Internacional Privado. Gracias. Y el artículo 24 de la Ley del Orden Judicial. Tengo el artículo 24 de la Ley del Organismo Judicial. Muchas gracias, compañerita. ¿Me hace favor de leerlo, Marina? Sí, artículo 24, Estatuto Personal. El estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Bueno, y el artículo 7 del Código de Derecho Internacional Privado. Artículo 7. Cualquiera república americana ligada por este convenio que desee modificar en todo o en parte el código anexo presentará la proposición correspondiente a la Conferencia Internacional Americana para la resolución que proceda. No creo que es el Código Internacional de Derecho Internacional Privado. Código de Derecho Internacional Privado. Sí, Código de Derecho Internacional Privado, Código de Bustamante. Ajá, Código de Bustamante. Espéreme, Sí, ahorita ya me dijo. 7. Espéreme, entonces yo lo puse, lo leí y ahora ya estoy. Ahora yo misma me estoy. Permítame. Compañerita, está hablando la parte expositiva, no el código en sí, por eso ya estaba yo. Me leyó la parte expositiva, el artículo 7, ya de la parte no quiénes firmaron y todo, porque está leyendo el documento efectivamente, pero. Perdón, sí, ya me fijé. Sí. Dice artículo 7. Cada estado contratante aplicará como leyes personales las del domicilio, las de la nacionalidad o las que haya adoptado o adopte en lo adelante su legislación interior. Si se dan cuenta, aquí no dice no se permite el reenvío como figura, pero dice código, la ley del domicilio, la ley de quiere decir del país donde esté. Quiere decir que si hay un extranjero y está aquí domiciliado y hay una situación, va a plantear la norma o la demanda acá, o la puede ir a plantear en Estados Unidos, pero también cuando después empieza a decir que la nacionalidad y estos elementos, es como cuando usted, aquellas normas que son ambiguas, y eso es lo que se crea con esta norma. Bueno, estas son las situaciones que los argumentos a favor y en contra del reenvío. Están claro qué es el reenvío y sí se han dado en la historia de nuestra materia, se ha dado el reenvío. Hasta que un Estado ha decidido adjudicarse la competencia y entrar a conocer.
y ahí se termina. ¿Por qué? Porque también no podemos, imagínense, ustedes demandan aquí en Guatemala, los mandan a demandar en Estados Unidos y los mandan a demandar a Estados Unidos y ustedes no tienen la visa, ¿cómo van a ir a demandar y ejercer un derecho a Estados Unidos? Estarían limitando un derecho que le corresponde. Entonces, eso es lo que se ha cuestionado en determinado momento sobre el reenvío. También existe la teoría del orden público, que esta es muy importante en derecho internacional privado y también muy cuestionable en todas las materias y más hoy por hoy no sé si han visto los famosos derechos. Creo que lo más complicado ahorita que está es todos los derechos que hoy por hoy a nivel internacional se le han reconocido a los grupos LGTBI, HQ y más. Lesbianas, gay, transgénero, transexual y más, porque cada vez hay diferente, o los que ahora, por ejemplo, la hija de J-Lo y su esposo ya no consideran binarios. Es tanto lo que se ha ido creando de que en determinado momento crea mucha confusión. No sé muchos acá de ustedes cuántos son padres o tienen sobrinos y todo, pero ¿cuántos de ustedes dejaron ir a ver la famosa película de Buzz Lightyear en esta ocasión a sus hijos? ¿O cuánto antes de llevar a sus hijos tuvieron que explicarle que dos personas del mismo sexo se besaran? Y les decía yo que en la penúltima clase del doctorado de Derecho Internacional, porque la idea es adquirir más conocimiento y podérselos trasladar a ustedes, nos cuestionaban de que bajo qué término nosotros no estamos de acuerdo en que se reconozca el matrimonio igualitario o si no es una discriminación por razón de tendencia sexual y entonces nos podríamos estar encuadrando nuestro actuar en la Convención Internacional sobre las formas de discriminación racial. Pero es lo que da, o la famosa, vamos a hacer, por ejemplo, Guatemala permite la eutanasia. Vamos a irlo haciendo para que sea más práctico y entendamos, es mucho más práctico de esta forma. Guatemala acepta y permite la eutanasia. No, licenciada. No la aceptamos ni la permitimos. Bueno, no la aceptamos ni la permitimos. Guatemala, en el Código Penal, está tipificado el aborto. Tampoco. Sí está tipificado el aborto. Ojo, sí, es una figura típica. Se va preso. No lo hemos, ojo, no les dije, Guatemala no permite el aborto, por ejemplo. Yo le digo por muchos años como jurista, como mujer y como fiscal, por razones de estar muy cerca de las víctimas de violaciones, el trauma y el daño que ellas presentan, yo les soy sincera, en determinado momento yo estaba a favor de una norma que permitiera el aborto en los casos de violaciones o en el caso de una violencia hacia la víctima. ¿Por qué? Tomando en cuenta que todo lo que había leído sobre la criminología, el rechazo de estos niños muchas veces hacían de ellos, o en algunos casos, por ejemplo, se tiene probado a través de la medicina que muchos jóvenes o niños que fueron rechazados terminan siendo psicópatas y sociópatas y que estas personas no tienen una vinculación. Pero también me tocó conocer gente que fueron productos de violaciones y que las mamás se quedaron con ellos y son gente normal. Entonces, en determinado momento cambié esa forma de pensar, dejé de defender esa opción de que una mujer pueda abortar, porque también puede darlo en
en adopción y pueden ser niños muy normales o personas muy normales y no son criminales. Entonces no es el producto de donde venga, sino lo que les dan la familia o cómo los aceptan en determinado momento. Pero les digo esto, ¿por qué? Porque la teoría del orden público en el derecho internacional privado consiste en que las leyes extranjeras cuyo contenido afecte el orden público de un Estado no van a ser aplicadas. Y les digo esto porque les estoy hablando de 2 o 3 temas que están muy en boga. Los derechos de los LGTBI, que yo en este momento les diría, normativamente la Constitución habla de familia y tiene el artículo 50, habla de padre, madre, la igualdad de los hijos, y si nos vamos y nos unificamos a lo que establece el artículo 78 del Código Civil, que es precisamente que el matrimonio es una institución jurídico-social, no es un contrato. No encontramos nosotros el matrimonio dentro de o después de lo que establece el 1251, que es un negocio jurídico cuando 2 o más personas deciden contratar, y acá no, esta es una institución jurídico-social, todavía tenemos una normativa, si ustedes quieren, un resabio del derecho germano francés, pero lo tenemos, de lo que venía desde Roma hasta la actualidad. Y todavía tenemos este sentimiento. Y no niego, ojo, no niego, porque yo les digo públicamente, en mi familia han habido personas gay y que también me enseñaron, algunas de ellas, a que admiro, algunas ya están muertas. Por ejemplo, lo puedo hablar públicamente, mi papá siempre me enseñó a hablar muy claro y él lo era. En nuestra familia, el primer gay que yo recuerdo que tenemos era un tío abuelo, una hermana de mi abuela. Y todos los demás eran heterosexuales, tuvieron la misma formación. Él decidió ser gay. Pero hay algo que yo reconozco en ese hombre, que paz descanse. Siendo gay, era la persona que más cuidó a la bisabuela, que más se esforzó y que le dio un amor incondicional y que nos enseñó muchas cosas buenas. Entonces, yo creo que hay que reconocer que la sexualidad no cambia a las personas, no me hace ser distinta. Tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Ahora, que va a ser aceptado como tal o que ya estamos listos, no sé qué tanto como estado. Pero estoy segura que más de alguien en su familia y uno, cuando ya he tratado con muchos gays, yo tengo uno de mis mejores amigos es gay. Sí, Andrea, incluso a mí me da, por ejemplo, yo creo mucho en Dios y creo que yo lo digo públicamente, yo agradezco haber tenido la oportunidad, el privilegio de haber estudiado en la San Carlos en la tarde. No podía hacerlo en la mañana, ya tenía un hijo. Podía hacerlo por razón de notas, sí, pero por razón de mis prioridades. Mi hijo era lo más importante y mis hijos posteriores, después nació el segundo, posterior a los más importantes. Entonces, pero tuve el privilegio de estudiar en la tarde y ya en el octavo semestre, noveno y décimo semestre, lo estudié en la noche. Entonces comprendí el esfuerzo que hacen cada uno de ustedes por estudiar, pero también la gran importancia que tiene la Universidad de San Carlos de darnos, de cumplir con lo que tiene, de ir y enseñar a todos, porque enseña y nos da la oportunidad. Y les digo, conociendo otras universidades a nivel nacional e internacional que no tienen eso, yo les diría, si hacemos la conversión, creo que todavía se siguen pagando 90 quetzales por año. ¿Quién con 90 quetzales en cualquier parte del mundo podría acceder al estudio? A excepción de Cuba, donde todas las universidades son privadas, son públicas, ojo, pero en Cuba no entra el que quiere. En Cuba todos los años se hacen exámenes y solo entran los que tienen los mejores promedios. Los demás, si no tienen la capacidad para el estudio, les dan carreras técnicas. Entonces,
sí tenemos una gran oportunidad. Incluso a Estados Unidos se les dan becas o semibecas a los estudiantes y hay parte de lo que tienen que pagar. Les dan préstamos. Pero nosotros tenemos el acceso al estudio como algo muy importante. Entonces, cuando hablamos de estas teorías, como le digo, de orden público, volvemos a esto. ¿Por qué? Porque estos derechos o reconocimientos de los LGTBI existen, el reconocimiento, el derecho a la no discriminación por razón de sexo y todo, existe, pero que los podamos incorporar, por ejemplo, en este momento, esos derechos para ejercerlo, está muy complicado por la normativa nacional y que lo único que podríamos plantear, pero plantearla con un fundamento jurídico científico adecuado, que estas normas en este momento vienen a chocar con el orden público, y el orden público por la propia formación tan tradicional que tiene Guatemala. Yo les decía que también mi catedrático me decía, pero Gretel, en Roma existió el homosexualismo y si nos vamos a los tiempos bíblicos, ha existido toda la vida, pero igual no se casaban. No, pues han existido como seguían existiendo, pero no existía ese reconocimiento jurídico en algunos países. Entonces, cuando hablamos de esta teoría del orden público, yo les diría, ¿qué es orden público? ¿Cómo vamos a definir como Estado qué es orden público si muchas veces, hasta en la misma familia, muchos valores no los tomamos igual? Y lo digo, por ejemplo, yo les decía la vez pasada, las personas de Jutiapa, con las personas de Xela, con las personas de Sololá, no van a concebir los mismos valores ni la misma forma de vestir. ¿Por qué? Porque con el calor que hace en Xela, en Chiquimula y en Jalapa y en Jutiapa, tienen otra forma y otra idiosincrasia. Cuando nos vamos, y en nuestro propio país, imagínense a nivel internacional. Entonces se han formulado una variedad de descripciones sobre el orden público para dar una solución a esta pregunta. Y vamos a decir que vamos a entender como orden público aquella norma que tiene por objeto mantener el orden público o mantener la paz en el seno de una sociedad. Son aquellas normas que dan ciertos límites o dan un marco jurídico, un cuadro, para mantener la paz, la tranquilidad en la sociedad. Y estas normas buscan que se aproveche y están promulgadas para protegerse en favor de todos. Por ejemplo, podían decir, viene acá a Guatemala una persona que tiene, para mí, el lupus y la esclerosis múltiple son de las enfermedades más complicadas, más dolorosas que puede tener una persona. ¿Por qué? Porque el propio cuerpo va creando tanto dolor que la persona deseara morir. Y le digo porque sí he tenido la oportunidad de ver cómo estas personas van decreciendo su salud y en determinado momento quisieran morir. Pero entonces viene y hay una persona que resulta que viene de otro país donde está permitida la eutanasia y viene a residir a Guatemala. Y entonces va ante un juez y dice que quiere que Ander Jefferson, que es su amigo, le ayude, como él ya no se puede mover, a que se inyecte algún medicamento que le va a dar un infarto al miocardio. Y va y plantea un amparo porque no lo dejan que un médico le practique la eutanasia ni se lo dejen hacer. ¿Qué cree que contestaría la Corte de Constitucionalidad ante este hecho? Marlon Daniel, si no se ha quedado dormido. Por eso les pongo casos que podrían... Va, imagínese este señor que es extranjero, que en su país sí se permite la eutanasia, no se lo permiten aquí en Guatemala porque no la tenemos, plantea un amparo para que el compañero Anderson Daniel le ayude a ponerse la inyección que le ayudaría a de una vez tener un infarto miocardio. ¿Qué contestaría la Corte de Constitucionalidad? Pues sí se puede.
No, Lida, porque como no está en la ley, entonces sería imposible aplicarla, ya que la Constitución también lo prohíbe, porque el Estado se organiza para proteger la vida. Entonces no lo podría plantear y tendría que indicar que aunque el derecho internacional o el estatuto donde él se encuentra, pongámosle más complicado todavía, él vive en Estados Unidos o en España, le permiten la eutanasia, pero viene a Guatemala y sufre una crisis, no se puede ir y entonces se hizo amigo del compañero y quiere que se lo dé. No se le podría dar. ¿Qué es lo que tendría que plantear en el amparo la Corte de Constitucionalidad? Que no es viable, primero porque no hay una norma que le permita quitarle la vida, sino Andy, aunque esté muy dolido porque su amigo está en un estado deplorable del dolor y de los problemas que está sufriendo, si lo hiciera se va a ir preso porque está cometiendo un homicidio y la sanción son de 25 a 40 años de prisión. No puedo decir que lo hizo en un estado de emoción violenta, pero igual tendría prisión. Entonces, ¿qué es lo que tendría que decir la Corte de Constitucionalidad? Que si bien es cierto la normativa de su país o el estatuto personal de su país lo permite, la normativa nacional no, y estamos ante una norma que está vigente y pudiera ser aplicable en nuestro país si no contraviniera el orden público establecido, la normativa nacional y esos derechos humanos, el derecho a la vida, que es el principal por el cual el Estado de Guatemala se organiza en busca del bien común. No sé si ahora ya me van entendiendo un poco o cómo lo podemos ir visualizando, porque si yo solo les digo las teorías, pero no les hago un ejemplo, dicen que el latino es muy a los ejemplos, y creo que sí. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bueno, la teoría del orden público en el derecho internacional privado funciona al igual que la remisión y la calificación como un obstáculo que impide la solución uniforme de los conflictos de ley. Y este obstáculo es, ¿por qué? Porque esta teoría del orden público no permite que cualquier norma que le corresponda a un extranjero se pueda aplicar a nuestro país porque va en contra de toda esa forma de idiosincrasia, de cultura, de principios morales y éticos. Y aquí les voy a decir algo y no se ofendan. Muchas veces esos principios morales y éticos son a veces hasta nosotros los latinos tenemos una doble moral y no me van a dejar mentir en lo que voy a decir. ¿Cuántos hombres que están aquí cuando bromean con otros le dicen, vos estás casado? Y lo primero que contesta, la casada es mi mujer. Y yo lo digo con algo en broma y un poco en serio. ¿Qué pasa? Porque es la forma de idiosincrasia latina y de doble moral. ¿Qué pasa si a un compañerito aquí de la clase la mujer lo engaña? Toda la familia lo primero que dice, o la mayoría de la familia, a no ser que usted sea muy open mind y reconozca que tal vez, vamos a hacer eso, mire, vamos a hacer un poco más complicado. Resulta que aquí tenemos un compañero que es muy amoroso y tiene 3 novias y su esposa de cabecera. Mientras eso lo hace, todos aquí en la clase lo sabemos. Y es tan descarado que tiene su esposa y tiene la novia aquí, una aquí en la clase. Pero ahí no hay problema, la mamá lo sabe. ¿Y qué es lo que dice? Ah, qué cabrón es mi hijo, porque se la sabe hacer. Lo he escuchado, le digo incluso cuando yo voy a dar clases representando a la San Carlos. Y ¿qué es lo que pasa? Ahora viene este compañero, ha pasado siendo el infiel a la esposa y resulta que la esposa consigue a un novio y le pone los cachos. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que diríamos todos? Porque somos una sociedad hipócrita. Suele pasar. Pero en ese momento, cuando la mujer le puso los cachos y el otro le puso, ella tiene unos cachos de alce, ya no es ni siquiera venado.
No dicen que ella, fíjese que la hace, la paga, no. Lo que dicen es una gran mujer pública, es una prostituta. Esa es la palabra, incluso le estoy diciendo hasta bonita. La juzgan, la dictan, que poca madre, ni siquiera se digan la hermana y la suegra. Es una cultura machista, la del pueblo, ajá. Incluso yo he escuchado, y esa es, vamos, Alex, usted acaba de decir algo, vanaglorian que el hombre tenga 10 mujeres y viltupean o vilipundean a la persona, a la mujer que tiene a otra persona. Entonces, eso nos pasa con la teoría del orden público. ¿Por qué? Porque tenemos una doble moral. No es que no aceptemos, no es que no haya gay en nuestro país. Si me dicen que aquí no hay gay, eso es mentira. Yo tengo muchísimos amigos. Y uno, mire, cuando uno ya tiene muchos amigos gay, le han enseñado tanto a uno de ellos que yo ya sé quién es activo, pasivo, que eso ya pasó de moda, que ahora son activo y pasivo. Y yo hasta con el hablar, en un ratito digo, ya, este muchacho tiene y vive. Pero ¿qué es lo que pasa? Que vivimos en una cultura donde estas personas con esa identidad sexual hasta tienen novia, se hacen daño a ellos mismos y a otras personas. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a aceptar que en su pueblo, y se le nota, sepan que el hijo bien parecido de don Juan Pérez de los Palotes es gay? Y se casan y tienen hijos. Algunos porque sí quieren querer y la pareja está de acuerdo y sabe que tiene su vida, pero otros por engañar a la sociedad. Yo le digo, yo tengo amigos gays que son hombres trabajadores y todo lo que usted quiera. Y es una vida muy triste. Y una doble vida, los que tienen que callar eso o los que tienen que fingir ser eso. Entonces, esto del orden público tiene mucho que ver con la forma de crianza. Y es importante, les decía anteriormente, porque vamos a ver que esa función esencial de orden público consiste en lo siguiente: el Estado en presencia de una relación jurídica extranacional, es decir, una relación que va más allá de su territorio, se secciona de la aplicación de la norma regional que la rige para que dicha relación no produzca determinados efectos contrarios al específico social del Estado. O si pareciera mejor, impide que la relación jurídica de otro Estado que le va a penetrar dentro de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestra legislación, se produzca dentro del ámbito del Estado determinado. Efecto contrario a lo específico. ¿Por qué? Porque la social para la cual excluye una aplicación de la norma regional. Quiere decir que estamos ante una norma que se podría aplicar o venir a tratar de la aplicación se realice dentro de nuestro país, pero bajo ese imaginario social no la aceptamos. Despanec definió al orden público como el conjunto de reglas legales que, dadas las ideas particulares admitidas en un país determinado, se consideran como necesarias para el interés de dicho país. Para Belli-Lacroix, el orden público son aquellas normas que en un Estado establece como principios cuyo mantenimiento se considera indispensable a la organización de la vida social. Y esto es bien importante, y por su parte, Carlos Federico Sabin, uno de los mejores juristas alemanes, quien nos da la interpretación de las normas y que la tenemos contenida en el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial, por su definición histórica, la real, la que hace el legislador, la que hace el juez, la interpretación, cuando la vamos a interpretar por todo el sentido de la norma, viene y clasifica las leyes de orden público, leyes externas, internacionales y leyes de orden público interno o nacionales, y siendo que las primeras son preceptos o prohibiciones impuestas a los particulares con el objeto de proteger sus intereses, que solo se dirigen a los nacionales del país legislado, que no pueden ser derogados por convenios o aplicación de la ley extranjera, por ejemplo, lo referente a la mayoría de edad,
la prohibición de contraer matrimonio por tiempo determinado. ¿Qué norma, a ver si se acuerdan, qué norma prohibía que una mujer se podía casar inmediatamente y se divorciara? Vamos a ver si todavía está vigente nuestro Código Civil. Acuérdense que el Código Civil guatemalteco establece que una mujer que se divorcia no puede casarse inmediatamente. Y esto es por un resabio de que si se divorcia, posiblemente esté embarazada de otra persona, y si se casa, imagínense, ese producto de la concepción va a estar a nombre de otra persona. Pero vámonos un poquito más allá también. Está esa normativa que Guatemala todavía hay ciertos grados o parentescos de ley o ciertas personas que no pueden casarse. Por ejemplo, en determinado momento hay que esperar cierto tiempo para que el que está ejerciendo la tutela de una persona no se pueda contraer con la misma persona, no se pueda contraer matrimonio con la misma persona. Son, por ejemplo, normas que van contra el orden público. La segunda, las que obligan a todas las personas sin importar la nacionalidad o ciudadanía. Y estas tienen una función limitativa más absoluta que las primeras, pues incluso pueden prohibir la convalidación de lo que no está prohibido en las leyes externas. Vamos a irnos acá. Estábamos hablando, por ejemplo, para estar en contexto, de que vamos a poner que hay dos personas que tienen en este momento mucho poder político y que tienen una relación de carácter sentimental del mismo sexo y van representando en X situación hay alguna conferencia en Costa Rica y pues va la persona que representa el Estado de Guatemala y su pareja sentimental y adquieren matrimonio en Costa Rica. En Costa Rica el matrimonio igualitario está permitido. Y después vienen acá en Guatemala y en determinado momento sale a la luz pública que están casados y que pues fallece la persona mayor y quiere ejercer todos los derechos que les corresponderían por ser su esposo. Bajo la normativa nacional, pudiera venir esa persona y decir, pero mire, yo me casé en Costa Rica en el 2022, el día 11 de agosto, cuando estábamos en Costa Rica, y aquí están los documentos y quiero hacer uso de la herencia porque es mi pareja. ¿Lo podría ejercer ese derecho? Vamos a preguntar porque veo que los compañeros hoy... Abdi, ¿qué considera usted? Repito la pregunta, licenciada, por favor. Disculpe, es que fíjese que cuando uno está en la casa pasa que hablan justo cuando está haciendo la pregunta interesante. No, mire, por ejemplo, pongámosle que hay alguien que está en el gobierno ahorita ejerciendo y tiene un puesto muy alto, que tiene una tendencia, o por ejemplo, vamos a poner que fuera nuestro presidente con su pareja sentimental, se van a Costa Rica y se casan. Fallece esta persona, o vamos a hacer para ser justo también, Aldo Ávila lo ha dicho públicamente que él es homosexual. Él nunca ha negado que es homosexual y lo grita. Le ha dicho que también el hecho de ser homosexual no significa que no se pueda agarrar a trompadas con alguien. Entonces, que va nuestro honorable presidente y se casa con X persona allá, fallece nuestro honorable presidente y la persona que se casó el día de ayer en Costa Rica quiere venir a ejercer los derechos que le corresponden para herencia y todas las situaciones de conformidad con el matrimonio en Costa Rica. Pudiera hacerlo válido. Ahora, no solo él, también se fue a casar Aldo Dávila con otra persona de su mismo sexo y vienen a querer ejercer ese derecho que se les reconoce porque ellos fueron casados en Costa Rica. ¿Podrían hacerlo efectivo? No, licenciada, acá en Guatemala no se pueden inscribir los matrimonios homosexuales. No se pueden. Y aquí, por ordenamiento, por orden social, no lo podríamos hacer. Y aquí
hay dos teorías que se pueden utilizar, no solo esta del orden público, sino del fraude de ley. ¿Por qué? Porque como sucedió con la señora Sandra Torres, cuando se divorció para poder ser candidata y después determinar que no había, porque realmente el Código Civil establece que no hay filiación entre los casados, pero hay una relación, y para poder competir para ser presidenta guatemalteca, se estableció el fraude de ley. Si ellos, sabiendo que en nuestro país no existe esa norma, se van a otro país para obtener su matrimonio igualitario y después venir a ejercer esos derechos, están ante un fraude de ley porque se fueron a otro país para sustraerse de la norma jurídica que Guatemala no se lo permite. Pero incluso puede pasar, imagínense, para poner en contexto, yo por ejemplo quedo embarazada y no quiero tener el producto de este embarazo, ya no puedo, pero es un caso hipotético. Y entonces yo sé que no lo puedo hacer acá, pero yo tengo la visa americana y sé que si voy a Estados Unidos, no he cumplido más de 15 semanas, me puedo practicar el aborto. Voy y lo hago y regreso. Podría, en determinado momento, me podrían iniciar un proceso penal por lo que hice, a sabiendas de que aquí estaba prohibido, o voy a otro país para que me practiquen ese aborto. Solo que la denunciaran del otro país, licenciada, porque... O en el otro país considera, o por ejemplo, vengo a una noticia y en otro país me piden, bueno, ¿y por qué no se lo hace en su país? Yo digo, bueno, es que mi país no me lo permite porque está prohibido. Y se negaran a hacerlo. ¿Pudiera yo obligarlo? Diciendo que en Guatemala no podría aprobar, se negarían a hacerlo, por ejemplo, si hubiera el caso. Si me denunciaran, sí. Pero allí estoy realmente haciendo un fraude de ley, yéndome a otro país para ejecutar actos. O lo mismo podría hacer, por ejemplo, con un señor que pidió aquí el derecho de eutanasia y no se lo dan y va a Estados Unidos y ahí, o en un país que sí está permitido, y lo hace. Y la persona que lo ayudó. Entonces, esto es el orden público, y estas razones por las cuales van a haber objeciones para aplicar ciertas normas internacionales, las tenemos que ver desde el contexto de lo que está pasando. Hasta ahí, por favor, compañeros, me dicen si tienen dudas, porque ya va a venir el examen. Tenemos, por favor, para el día 23 de agosto, el examen del curso. Va a ser vía Classroom, y se los voy a hacer en formulario. ¿Alguna duda hasta ahí? Usualmente uso 3 formas. Esta clase, todavía tenemos 2 clases más, vendría una clase más. Sí, Juan David, les voy a compartir, perdonen, he estado con muchas cosas, viendo elementos tanto de la fiscalía como el doctorado que me tengo que aceptar. Perdone, cada mes me ausento, o por lo menos entro a una de las clases. Le pido a Luis Pedro que esté, y estoy siempre un rato con ustedes. Es a las 8 de la noche, Daniel, el horario, como siempre. Se lo voy a compartir porque ya me lo enviaron. Cada mes yo me ausento en 2 clases, o por lo menos en una, y en otra sí comparezco, y es la clase que estoy en el doctorado. Les voy a mandar varias bibliografías que le pueden servir, o varios libros que les pueden servir para su elaboración de tesis. Y pues si tienen dudas en algún tema y yo les puedo ayudar, con mucho gusto, estoy a la orden. La forma del examen es una serie de preguntas directas, una serie de verdadero y falso y una de complementación. ¿Algo otra duda? Disculpen, compañeros. Dijo licenciada que nos va a mandar libros que nos van a ayudar con lo de la tesis. Ajá, depende de qué quieran trabajar, pero yo usualmente les mando libros para que ustedes, yo sé que a veces están muy cansados, pero muchas veces les sirven para el diario vivir, incluso para el trabajo. Por ejemplo, Braulio, yo he visto que usted como que trabaja en alguna oficina jurídica. Uno ya va viendo la práctica
y algunas cosas que he visto que usted y otro compañero como que sí ejercen la profesión. Entonces muchas veces eso les puede servir. Muchas gracias, licenciada. ¿Cómo nos los va a hacer llegar, Linda? Disculpe. Se los mando por el chat. Perfecto, muchas gracias. Uno de ellos nos lo compartió mi último catedrático de Derecho Internacional Privado, de Constitucional Internacional, y son muy buenos. Él se refiere mucho a... es chistoso porque se le nota que muy latinoamericano, peruano, machista. Sin embargo, fue magistrado de la Corte Suprema de Perú y votó a favor en determinado momento de ciertas normas o reconocimientos para las personas homosexuales. Entonces, uno va aprendiendo mucho de algunas personas en el extranjero, pero les voy a mandar los libros para que les puedan servir. Y algunos otros que tengo para compartírselos que los puedan utilizar en determinado momento vía internet. Voy a tratar de enviarle o voy a pedirle a Luis Pedro que subamos a la nube y se los pueda mandar de forma electrónica. Por ejemplo, el de Michel Foucault de Vigilar y Castigar es una obra que sigue estando vigente y que se sigue haciendo referencia hoy por hoy en el derecho penal. Entonces, que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana. Que descansen, cuídense mucho y los veo el martes si Dios quiere. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Buenas noches, licenciada.